«Saquen a esa mujer de aquí inmediatamente», resonó la voz de Bradford Stevens en la sala de conferencias del piso 45 del Hotel Imperial Plaza. «Seguridad, ¿dónde está la seguridad? Una criada no tiene cabida aquí durante negociaciones de $500 millones. Jasmine Washington se quedó paralizada, con un trapo en la mano, cerca de una columna de mármol. Su carrito de productos de limpieza bloqueaba la salida, mientras en pleno centro de la habitación se desataba una catástrofe de proporciones internacionales. El jeque, Khalid al-Rashid, se levantó de su asiento. Su dish dasha, blanca como la nieve, ondeó con el repentino movimiento. El rostro del multimillonario árabe reflejaba un profundo desagrado. Habló rápidamente en árabe, señalando a su traductor, Michael Collins, quien estaba allí, pálido como una sábana. No entiendo», murmuró Michael con manos temblorosas. «Me dijeron que el jeque habla francés». «¿Estaba estudiando francés?». Bradford se agarró la cabeza. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire acondicionado. 12 ejecutivos del hotel estaban sentados alrededor de la mesa ovalada de caoba, todos con aspecto de haber presenciado el hundimiento del Titanic. «¡Prueba el teléfono!», gritó alguien. «Hay programas de traducción». El joven ayudante sacó un teléfono inteligente y empezó a tocar la pantalla. La voz electrónica pronunció algo ininteligible en un árabe mal hablado. El jeque frunció aún más el ceño y se volvió hacia su ayudante Omar al-Zahrani. Jasmine entendió cada palabra a la perfección. El jeque dijo: «Esto es un insulto. Ni siquiera se molestaron en encontrar a alguien que hablara mi idioma. Una máquina en lugar de una persona. ¿Eso es todo lo que tienen para ofrecer?». Omar asintió y respondió: «Su Alteza tiene razón. Quizás deberíamos reconsiderar esta asociación». «¡Seguridad!», gritó Bradford de nuevo, señalando a Jasmine. «Saquen a la criada inmediatamente. Esta es una reunión a puerta cerrada». 2 guardias con trajes negros avanzaron hacia Jasmine. Ella retrocedió, aún agarrando el trapo. 2 impulsos luchaban en su mente: someterse e irse en silencio, como lo había hecho durante los últimos 3 años. El jeque ya se dirigía a la salida. Su delegación de 5 personas lo seguía. El acuerdo de $500 millones se desmoronaba ante sus ojos. Hace 4 horas, Jasmine Washington se despertó a las 4:30 a.m. como de costumbre. Todavía estaba oscuro en su pequeño apartamento del Bronx. Se levantó en silencio, intentando no despertar a su madre, que dormía en la habitación de al lado. Los medicamentos para la diabetes en la encimera de la cocina le recordaban por qué se levantaba tan temprano todos los días. $200 al mes para medicamentos, $1,200 para el alquiler, más un pago mensual de $1,500 por mi préstamo estudiantil, $180,000 de deuda por mis estudios en Harvard, una maestría en lingüística, 7 idiomas. Y todo esto para fregar pisos de hotel por $28,000 al año. Se dio una ducha rápida y se puso un uniforme gris de sirvienta. Una mujer cansada de 29 años la miró en el espejo. ¿Dónde estaba la brillante estudiante que soñaba con trabajar en la ONU? La historia está ganando impulso. Comparte desde donde la ves y suscríbete. A las 5 de la mañana, Jasmine ya entraba por la entrada de servicio del Hotel Imperial Plaza. El guardia de seguridad la saludó con un gesto de la cabeza sin levantar la vista del teléfono. Para él, ella era solo otra figura invisible vestida de gris. «Washington, hoy estás en el piso 45», dijo la jefa de limpieza, entregándole una lista de tareas. «Suite presidencial y sala de conferencias. Reunión importante a las 9. Todo tiene que estar impecable». Jasmine asintió y se dirigió al ascensor de servicio. Su mente cambió de idioma automáticamente. Pensó en el día que le esperaba en árabe. Luego recordó su lista de tareas en chino y luego recitó un poema en francés que la tranquilizó. Era su juego secreto, mantener la mente ágil mientras sus manos realizaban un trabajo monótono. El piso 45 la recibió con silencio y lujo, enormes ventanales con vistas al horizonte de Manhattan. Empezó por la suite presidencial.
Aspiró las alfombras persas, quitó el polvo de los muebles italianos y cambió la ropa de cama egipcia. A las 6:30 entró en la sala de conferencias. Era un espacio enorme, con ventanas panorámicas y una mesa de caoba con capacidad para 20 personas. Las lámparas de araña de cristal proyectaban reflejos iridiscentes en las paredes. Mientras trabajaba, se puso los auriculares y escuchó las noticias en árabe. La voz del locutor hablaba de una conferencia económica en Dubái y de nuevos proyectos de inversión en la región del Golfo Pérsico. Esto la ayudó a mantener sus habilidades. 7 años de estudio del árabe no debían desperdiciarse. A las 7 de la mañana empezó a llegar el primer personal del hotel. Yasmín se volvió automáticamente invisible, cabizbaja, concentrada en su trabajo, moviéndose en silencio. En 3 años de trabajo había dominado el arte de la invisibilidad. «Revisa todos los documentos de nuevo», oyó la voz de Bradford Stevens en el pasillo. «Un contrato de 500 millones debe ser impecable». El director ejecutivo entró en la sala con su adjunto. No le prestaron atención a Yasmín. Para ellos, solo era parte del decorado, tan animada como un jarrón de flores. El jeque Al-Rashid es conocido por su puntualidad, continuó Bradford, revisando la disposición de las sillas, y por su amor por la cultura francesa. Su padre estudió en la Sorbona. Yasmín, mientras limpiaba las puertas de cristal, frunció el ceño. Recordó al jeque Al-Rashid de las noticias. Se había educado en Europa, pero era conocido como un firme defensor de las tradiciones árabes. En una entrevista hacía 3 meses, había hablado sobre la importancia de preservar el árabe en la comunicación empresarial. «Michael Collins es nuestro as en la manga», dijo el diputado, «el mejor traductor de francés de la costa este. Por eso le pago 100.000 al año», se rió Bradford. «100.000». Yasmín aferró el trapo con más fuerza. «Por saber un idioma». Y ella, con 7 idiomas, lava pisos por 28.000. Recordó sus intentos de encontrar trabajo como traductora después de la universidad. 37 rechazos. Sin experiencia. Se necesitan referencias. Buscamos a una candidata con un perfil diferente. Y entonces su madre enfermó. Necesitaba dinero urgentemente y aceptó un trabajo de empleada doméstica. Temporalmente, como creía entonces. Lo temporal se volvió permanente. 3 años pasaron volando. «Oye», le gritó el subdirector, «asegúrate de que las jarras de agua estén a temperatura ambiente. Los árabes no beben agua fría». Yasmín asintió sin levantar la vista. Al menos alguien aquí sabía algo de cultura árabe. A las 8 llegaron los abogados con carpetas llenas de documentos. Después llegó el director financiero con una laptop. Después llegó el director de desarrollo con una presentación. Todos estaban entusiasmados con el acuerdo. «Este es un gran avance para toda la cadena», afirmó el director financiero. «La inversión nos permitirá abrir 10 nuevos hoteles. Lo principal es no arruinar la primera impresión», dijo Bradford, nervioso. A las 8:30 llegó Michael Collins. Yasmín lo reconoció. Lo había visto un par de veces en el ascensor. Siempre impecablemente vestido, con una carpeta de documentos en la mano, con el aire de un hombre que sabía lo que valía. «Hola, señor Stevens», lo saludó con un ligero acento. «Estoy completamente preparado. He estudiado toda la terminología especializada y he preparado un glosario de términos financieros». «Excelente, Michael. Recuerda, el éxito de las negociaciones depende de ti». Michael irguió los hombros como un general antes de la batalla. Abrió la carpeta y empezó a revisar sus notas, murmurando frases en francés. Yasmín recogió sus cosas. Era hora de irse. Los invitados llegarían en 20 minutos y los camareros no debían estar a la vista. Pero algo la hizo demorarse. Quizás fue la intuición de una lingüista. Quizás fue un presentimiento de problemas. Ella limpió lentamente el cristal ahora limpio, escuchando la conversación. «Por cierto, Michael», preguntó uno de los abogados, «tú también hablas árabe, ¿verdad?» «¿Por qué?», preguntó Michael sorprendido. «Toda la élite empresarial de Oriente Medio habla francés o inglés. El árabe es para bazares y mezquitas». Yasmín casi dejó caer la botella de detergente. No era solo ignorancia, era un insulto.
El árabe, uno de los idiomas más ricos y poéticos del mundo, el idioma de la gran literatura y la ciencia, miró su reloj. Las 8:50. El ascensor ya estaba subiendo. Podía ver el indicador en el panel. Piso 42. 43. Una voz interior le gritaba que se fuera de inmediato. No era asunto suyo, no era su problema, solo era una criada, una mujer invisible vestida de gris. Piso 44. Pero otra voz, la voz de la niña que una vez soñó con cambiar el mundo a través del lenguaje y la comprensión cultural, susurró: «Quédate, algo saldrá mal». Timbre. Las puertas del ascensor se abrieron. El primero en salir del ascensor fue un hombre con traje oscuro formal, un guardia de seguridad, a juzgar por el auricular y su mirada atenta. Recorrió rápidamente el pasillo con la mirada, saludó con la cabeza a alguien en el ascensor y la delegación salió. El jeque Khalid al-Rashid aparentaba menos de sus 45 años. Su tradicional dishdasha blanca acentuaba su dignidad y su gutra con un ical negro completaba su apariencia. Le seguían 3 ayudantes con traje y 2 guardias de seguridad más. «Bienvenidos a la Plaza Imperial», dijo Bradford, sonriendo ampliamente y extendiendo la mano para un apretón. El jeque les estrechó la mano y les dijo algo en árabe. Su voz era profunda y melódica. Michael dio un paso adelante y habló con seguridad en francés. «Bienvenida, monseñor. Je suis votre interpreta». El jeque se volvió hacia él con cierta sorpresa. Su ayudante, Omar al-Zahrani, se inclinó hacia él y le dijo algo en árabe en voz baja. Yasmín, fingiendo limpiar la puerta de cristal de la habitación contigua, oyó con claridad: «¿Creen que habla francés, Alteza?». El jeque negó con la cabeza y se dirigió a Bradford en árabe, una frase larga, elegante y llena de dignidad. Michael se puso pálido. «Perdón, no entiendo». «Quizás en inglés», Omar al-Zahrani dijo fríamente. «Su Alteza, el jeque Khalid, prefiere negociar en su lengua materna. ¿No se lo han advertido?» Pero me dijeron». Michael se volvió hacia Bradford, cuyo rostro estaba congelado por el horror. «Claro, claro», se quejó Bradford. «Un pequeño malentendido. Michael, sabes árabe, ¿verdad?» «Yo soy especialista en francés». Hubo una pausa incómoda. Yasmín vio una sombra de decepción en el rostro del jeque. Le dijo algo a Omar, quien tradujo: «Su Alteza está sorprendido. $500 millones en inversión y ni siquiera se molestó en contratar un traductor». Yasmín se dio la vuelta, fingiendo doblar trapos en un cubo. El corazón le latía con fuerza. Sabía lo que pasaba. No era solo una barrera lingüística, era una cuestión de respeto. El jeque los estaba poniendo a prueba y habían fracasado. Recordó estar sentada en la recepción de otra empresa hacía 3 años. Era su 37º intento de conseguir trabajo como traductora. La joven de recursos humanos hojeaba su currículum como si estuviera leyendo el menú de un restaurante barato. Harvard, impresionante. 7 idiomas, interesante. Prácticas en la ONU, bien, pero no tienes experiencia laboral real. ¿Y qué hay de las prácticas? Traduje en congresos. Esto es una pasantía, no un trabajo. Necesitamos a alguien con al menos 5 años de experiencia comercial. Pero, ¿cómo puedes conseguir experiencia si nadie te contrata sin experiencia? La mujer se encogió de hombros. Ese no es mi problema. El siguiente. Tras 40 negativas, Yasmín cedió. Su madre necesitaba un tratamiento caro. La medicación costaba 2,000 rublos al mes, así que aceptó un trabajo de criada. Temporal, se decía cada mañana mientras se ponía su uniforme gris. Solo hasta que mamá mejore. Mamá se recuperó 1 año después. Pero para entonces, Yasmín ya había cogido una rutina. Despertarse a las 4 de la mañana, tomar un viaje en metro de 1 hora, fregar pisos, cambiar sábanas, sonreír a los invitados que la ignoraban. $180,000 de deuda estudiantil pesaban sobre ella como la espada de Damocles. «Encontraremos una solución», oyó decir a Bradford. «Quizás algún miembro del personal». «Tenemos 15 minutos antes de que comiencen las negociaciones», dijo Omar con frialdad. «Si no estás listo». Yasmín recogió el cubo y se dirigió a la salida de servicio. No era asunto suyo.
que lo resolvieran ellos mismos. Solo era una señora de la limpieza, una don nadie, invisible, pero sus pies parecieron pegarse al suelo al oír las palabras del jeque. Citaba a Al-Mutanabi, el gran poeta árabe del siglo X. No todo el que ensilla un caballo es jinete. Yasmín conocía este poema, había escrito un trabajo sobre él. El jeque quiso decir que no todos los que se consideran profesionales lo son. Se quedó paralizada en la puerta. Dos voces luchaban en su cabeza. La voz de la razón insistía: «Vete, este no es tu problema, no eres nadie aquí». Pero la voz de la conciencia susurraba: «Puedes ayudar. Eres la única que puede salvar esta situación». ¿Dónde podemos encontrar un traductor de árabe en 15 minutos? Bradford estaba al borde del pánico. Tal vez deberíamos llamar a la agencia, sugirió alguien. ¿A las 9 de la mañana del domingo? ¿Es broma? Yasmín se giró lentamente. La delegación estaba en el centro del salón, rodeada de gerentes confundidos. El jeque miraba por la ventana con expresión indescifrable. Recordó las palabras de su profesor de Harvard. El idioma es un puente entre culturas, pero un puente es inútil si nadie lo cruza. Durante 3 años ocultó sus conocimientos. Durante 3 años fingió ser nadie. Durante 3 años fregó pisos, aunque podría haber negociado al más alto nivel. ¿Por qué? Miedo. Miedo a ser rechazada de nuevo. Miedo a que le digan que no es lo suficientemente buena. Es más fácil ser invisible que arriesgarse a perder. Pero ahora, al ver esta ridícula situación, de repente se dio cuenta de lo absurdo de todo. $500 millones podrían perderse porque nadie se molestó en averiguar qué idioma hablaba el inversor. Y ella, capaz de resolver el problema, limpiaba pisos por $28,000 al año. ¿Tenemos otros empleados que hablen idiomas?, preguntó Bradford al director de recursos humanos. Cynthia Parker se encogió de hombros. Hay una sección sobre conocimientos de idiomas en las solicitudes, pero no solemos comprobarlo. No es un requisito para la mayoría de los puestos. No es necesario, repitió Yasmín en silencio. Por eso Miguel, un talentoso contador que habla 4 idiomas, sirve café. Por eso Ana, con un título en programación, trabaja en una lavandería. Por eso ella misma... El jeque se volvió hacia su asistente y le dijo algo cortante. Omar tradujo: Su Alteza cree que si un hotel no puede proporcionar una traducción básica, ¿cómo se puede confiar en que gestione nuevos proyectos? Era una pregunta justa. Yasmín vio el pánico en los ojos de Bradford. El trato se desmoronaba ante sus ojos. Se alejó un paso de la puerta, luego otro. El cubo en su mano parecía plomo. «No interfieras», gritó la voz interior, pero recordó a su madre que siempre le decía: «Jazmín, tienes un don, no lo entierres». Su madre murió hace 1 año, sin haber visto a su hija aprovechar al máximo su talento. Murió pensando que Yasmín trabajaba temporalmente como limpiadora. El jeque les dijo algo a sus compañeros. Yasmín lo oyó. «Es una pérdida de tiempo». «¿Nos vamos?» «No, así no. Hoy no». Dejó el cubo y dio otro paso adelante. Bradford la notó y frunció el ceño. «Jazmín, ¿qué haces aquí? Sal de aquí». Pero miró al jeque y de repente, inesperadamente para ella, habló en árabe clásico puro, con una pronunciación perfecta. «Su Alteza, le pido disculpas por interrumpir». Exactamente a las 9 de la mañana, una limusina negra se detuvo en la entrada principal del hotel. Yasmín acababa de pulir las barandillas de mármol del 2º piso y podía observar la ceremonia a través de los enormes ventanales del atrio. El primero en salir del coche fue un guardia de seguridad, un hombre corpulento con traje formal. Miró a su alrededor y asintió. Después llegó un asistente con una carpeta de documentos. Y finalmente, el mismísimo jeque Khalid al-Rashid. Yasmín no pudo evitar admirar su postura. El jeque se movía con la dignidad de un hombre acostumbrado al poder y al respeto. Su disdasha blanca como la nieve contrastaba con los trajes negros de su séquito. En su cabeza lucía una gutra tradicional con un igal negro.
Abajo hubo un alboroto. Bradford había formado una fila entera de gerentes para la reunión. Michael Collins se ajustó la corbata con nerviosismo, agarrando una carpeta de frases en francés. «Sonrían, caballeros», ordenó Bradford. «Este es nuestro cliente más importante de los últimos 5 años». Las puertas se abrieron de par en par. El jeque entró en el salón y Yasmín lo oyó hablar. Una voz profunda y melódica lo saludó en árabe puro. «Assalamu alaikum. Espero que esta mañana nos traiga beneficios y entendimiento mutuo». Bradford sonrió y se volvió hacia Michael esperando la traducción. Pero el traductor se quedó paralizado, con la boca abierta. El pánico se reflejaba en sus ojos. «¿Qué dijo?», susurró Bradford, todavía sonriendo. No lo entiendo», respondió Michael apenas audiblemente. «¿No es francés?». «¿Cómo que no es francés?». «Es árabe, señor. Estaba preparándome para francés». El expediente decía que el jeque estudió en la Sorbona. Bradford palideció, pero siguió sonriendo. Extendió la mano al jeque. «Bienvenido a nuestro hotel, Su Alteza». El jeque le estrechó la mano, pero frunció ligeramente el ceño. Se dirigió a su asistente, Omar, en árabe. ¿No prepararon un traductor? Omar respondió en el mismo idioma. «Deberían haberlo hecho, Su Alteza. Quizás hubo un error». Yasmín, de pie allí arriba, con un trapo en la mano, entendió cada palabra. Su corazón empezó a latir más rápido. Vio que la situación se volvía cada vez más incómoda. «¿Hablas inglés?», preguntó Bradford esperanzado. El jeque meneó la cabeza y dijo en árabe: «Por principio, negocio en mi lengua materna. Es una cuestión de respeto a mi cultura. ¿No te lo advertí?». Omar tradujo solo una parte. «Su Alteza prefiere el árabe». «Pero podemos encontrar una solución», dijo Bradford con tono salamero. «Michael, quizás deberías intentarlo. Los idiomas son parecidos, ¿verdad?». Michael sacó su teléfono. «Puedo usar un traductor». El jeque vio el teléfono y su rostro se endureció. Dijo algo duro. Omar tradujo: «Su Alteza se siente insultado». Traducción automática para un acuerdo de $500 millones. Yasmín bajó unos escalones. Debería haber seguido limpiando, pero no podía apartar la vista del desastre que se desataba. «Invite a los caballeros a la sala de conferencias», ordenó Bradford. «Ya encontraremos una solución». La procesión se dirigió a los ascensores. Yasmín sabía que había limpiado la sala de conferencias del piso 45 hacía una hora. Un espacio perfecto con vista panorámica de la ciudad, decantadores de cristal con agua y orquídeas frescas en la mesa. Pero, ¿qué sentido tiene todo este lujo si la gente no puede entenderse entre sí? Bajó al cuarto de servicio, donde las demás criadas ya se habían reunido para su descanso. «¿Viste a algún invitado importante?», preguntó Rosa, su compañera de turno. «Dicen que era un multimillonario árabe». «Lo vi», asintió Yasmín. «¿Y para qué necesitan tanto dinero?», suspiró Rose. «Si tan solo tuviera al menos una milésima, pagaría el alquiler». Yasmín se sirvió café de la vieja cafetera. Las frases en árabe que había oído le daban vueltas en la cabeza. El jeque hablaba con gran maestría usando modismos clásicos. Se notaba una excelente educación. Su teléfono vibró. Un mensaje del supervisor de turno. «Yasmín, necesitamos preparar urgentemente una sala de conferencias adicional en el piso 45, la que está junto a la principal». Terminó su café y subió. El pasillo del piso 45 estaba sumido en un tenso silencio. A través de la puerta entreabierta del vestíbulo principal, oía voces. «Intentémoslo de nuevo», dijo Bradford. «Michael, activa el programa de traducción». La voz mecánica del teléfono decía algo ininteligible en árabe. Yasmín hizo una mueca. La gramática era pésima y la pronunciación ofensiva. El jeque se puso de pie. Su voz sonaba fría. «No voy a hablar de inversiones importantes por un juguete de niños. ¿Dónde está tu respeto por tu pareja?». Omar tradujo y Bradford entró en pánico. «Su Alteza, por favor, no se vaya. Encontraremos un traductor». «¿En 15 minutos? ¿Un domingo?». El jeque negó con la cabeza. «Ni siquiera te molestaste en averiguar qué idioma hablo. ¿Cómo puedo confiar en ti para que gestiones mis hoteles en la región?».
Yasmín entró en la habitación contigua y empezó a comprobar que todo estuviera bien. Sus manos trabajaban automáticamente, pero sus pensamientos estaban allí, al otro lado de la pared. $500 millones. Una suma que cambiaría el destino del hotel, empleos para cientos de personas y todo desmoronándose por una barrera lingüística que pudo superar con una sola frase. Pero ¿quién era ella para interferir? Una criada que cobraba $28,000 al año. Nadie. Polvo bajo los pies de estas personas importantes con trajes caros. Recordó cómo hace 3 años fue a una entrevista en la ONU. Tenía excelentes recomendaciones, una licenciatura con honores y hablaba 7 idiomas, pero la rechazaron. No tenía suficiente experiencia práctica, le dijeron. Desde entonces la han rechazado 43 veces. 43 veces le han dicho que no es lo suficientemente buena. Y finalmente cedió. Aceptó un trabajo de empleada doméstica para ayudar a pagar la hipoteca. «Caballeros, tomemos un café», sugirió Bradford. 15 minutos, seguro que se nos ocurre algo. Yasmín oyó que la gente salía del salón. El jeque habló con sus compañeros. «Es una pérdida de tiempo. Si no pueden organizar una traducción básica, ¿qué pasará con nuestros proyectos conjuntos? Quizás deberíamos darles una oportunidad», sugirió Omar. 15 minutos, convino el jeque. Pero no más. Yasmín salió al pasillo con un carrito de limpieza. Bradford estaba junto a la ventana hablando por teléfono. «No me importa dónde lo encuentres. Necesito un traductor de árabe ahora mismo. Sí, ya sé que es domingo». Colgó y se volvió hacia Cynthia Parker. «¿Cómo es que nadie en nuestro hotel sabe árabe? Hay una sección de idiomas en la base de datos de empleados, pero rara vez la revisamos», admitió Cynthia. «La mayoría de los puestos no la requieren». «¿No hace falta? Tenemos 1,200 personas trabajando aquí y nadie habla árabe». Yasmín empujó el carrito y pasó junto a ellos. Bradford ni siquiera la miró. Para él, ella era parte del decorado, nada más. Pensó en su madre. Lo orgullosa que se había sentido cuando Yasmín entró en Harvard. Cómo había ahorrado cada centavo para su educación. «Serás una gran diplomática, querida», le había dicho. Y ahora mamá se ha ido, y Yasmín está lavando pisos en el mismo mundo donde podría haber brillado. Transcurrían 15 minutos. Vio al jeque y a sus hombres regresar a la sala. Bradford parecía devastado. «Su Alteza, le pido un poco más de tiempo». El jeque meneó la cabeza y dijo en árabe: «Basta, el tiempo es oro, como dicen los americanos. Nos vamos». Yasmín estaba de pie en el pasillo, agarrando el mango de su escoba con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El jeque Al-Rashid se dirigió al ascensor. Su espalda reflejaba la dignidad ofendida de un hombre poco acostumbrado a semejante trato. Bradford corrió tras él casi a saltos. «Su Alteza, por favor, podemos comunicarnos a través de su asistente». Omar tradujo. El jeque se detuvo y se giró lentamente. «Mi asistente no es traductor, es ingeniero. ¿Quieres negociar 500 millones con alguien que aprendió el idioma en la escuela? Pero es mejor que nada». «No, señor Bradford, es peor. Demuestra que está dispuesto a ceder en asuntos importantes. ¿Qué más hará de alguna manera en nuestra colaboración?» Yasmín observó a Bradford secarse el sudor de la frente. Era octubre, el edificio tenía aire acondicionado, pero él seguía sudando por el esfuerzo. «Tenemos un programa de traducción», exclamó Michael de repente. «Uno moderno, con inteligencia artificial». Sacó su tableta y empezó a escribir rápido. Yasmín conocía el programa, lo había probado por diversión, estaba bien para conversaciones informales, pero para negociaciones de negocios. Michael acercó la tableta al jeque y activó la función de voz. Una voz femenina mecánica dijo: «Estimado jeque, realmente queremos hacer negocios con usted. Por favor, no nos deje». Yasmín cerró los ojos. El programa tradujo textualmente sin tener en cuenta el contexto cultural. Hacer negocios sonaba como comerciar, lo cual resultaba ofensivo para un miembro de la realeza árabe. Y «no nos dejes» sonaba como la súplica de un mendigo. El rostro del jeque se puso morado. Le dijo algo bruscamente a Omar. Omar palideció y tradujo:
Su Alteza dice que me estás tomando el pelo. Primero no te preparas para la reunión y ahora me estás dando una máquina en lugar de una persona. Esto es un malentendido. Bradford le arrebató la tableta a Michael. Déjame probarlo yo mismo. Comenzó a hablar lenta y claramente a través del micrófono. Su Alteza, le respetamos a usted y a su cultura. El programa emitió tu exaltación. Te honramos a ti y a tu sabiduría. Omar ni siquiera se molestó en traducir la reacción del jeque. Era evidente. Ya basta, dijo al-Rashid con un inglés muy marcado. Me voy. Yasmín se giró hacia la ventana. Abajo, en la Quinta Avenida, la vida cotidiana de domingo transcurría. La gente seguía con sus quehaceres, sin percatarse de que el negocio del siglo se estaba desmoronando en el piso 45. Podría intervenir ahora mismo, acercarse y hablar en un árabe perfecto. ¿Pero luego qué? La despedirían por actuar arbitrariamente. Bradford no perdonaría la humillación delante de un subordinado. Por otro lado, ¿qué pierde? Un trabajo que le paga 28,000 al año, la oportunidad de pasarse la vida limpiando pisos. El teléfono de Bradford sonó. Él lo cogió. Sí, ¿lo encontraste? ¿Dónde está? ¿Qué quieres decir con Boston? Me da igual, un avión charter. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. No, es demasiado. Colgó y se volvió hacia el jeque que ya estaba en el ascensor. Su Alteza, encontramos un traductor, un profesor de árabe de la Universidad de Columbia. Llegará en 2 horas. Omar tradujo. El jeque negó con la cabeza. Tengo una reunión con el alcalde en 1 hora. Luego tomo un avión a Londres. Perdió su oportunidad, señor Bradford. Las puertas del ascensor se abrieron. La delegación árabe empezó a entrar. Espera, Bradford sacó su chequera. Te doy el doble de comisión, un 5%, un 10%. Yasmín hizo una mueca. Esto era lo peor que podía haber hecho. El jeque se quedó paralizado. Se giró lentamente. Su voz era tranquila, pero con un toque de firmeza en ella. ¿Estás tratando de comprar mi tiempo? No, yo solo... ¿Crees que el dinero lo soluciona todo? ¿Que un jeque árabe vendería su honor por intereses? No es eso lo que quise decir. Me has insultado 3 veces. Primero, con tu falta de preparación. Luego, con la traducción automática. Ahora, con tu intento de comprarme como operador de mercado. Omar tradujo, y con cada palabra, el rostro de Bradford palidecía más. En mi país, continuó el jeque, la hospitalidad es sagrada. Un invitado es un honor para la casa, y tú ni siquiera te molestaste en aprender mi idioma. El ascensor partió con parte de la delegación. El jeque esperaba al siguiente. Cynthia Parker corrió hacia Bradford. Revisé la base de datos. Tenemos empleados que hablan árabe. ¿Quién? Bradford se animó. Ahmed, guardia de seguridad del turno de noche, pero ahora está en casa en Brooklyn. Y Fátima, camarera del restaurante, pero no está trabajando. Está en el parque con los niños. Llámalos. Ya estoy llamando. Ahmed no contesta. Fátima. Hola, Fátima. Soy Cynthia Parker, del hotel. Necesitamos tu ayuda urgentemente. Yasmín escuchó una voz preocupada al teléfono. Fátima le explicó que estaba en Central Park con sus 3 hijos, que el menor solo tenía 2 años y que no podía dejarlos solos. Toma un taxi, nosotros pagamos, ven con los niños. Pero no soy traductor profesional, solo hablo árabe porque nací en Egipto. Ya basta. El señor Bradford no permite que haya niños en la sala de conferencias. Cynthia miró a Bradford. Él asintió. Que venga con todo el jardín de infancia. Llegó el segundo ascensor. El jeque entró. Omar dudó. Tal vez deberíamos esperar. ¿Y si lo consiguen? 5 minutos, dijo el jeque. Esperaré en el vestíbulo 5 minutos. No más. Las puertas se cerraron. Bradford se agarró la cabeza. 5 minutos. Fátima ni siquiera tendrá tiempo de salir del parque. Se volvió hacia Michael. Todo esto es culpa tuya. ¿Por qué no me avisaste de que el jeque solo habla árabe? El expediente decía que sabía francés. Saber no significa que vaya a hablar. Yasmín empujó el carrito hacia el ascensor de servicio. Su turno terminaba en 1 hora, pero sabía que no se iría. No podía irse sabiendo que allí abajo, en el vestíbulo, se estaba decidiendo el destino del hotel.
Bajó al vestíbulo del personal. Las demás camareras estaban allí reunidas, comentando lo que estaba sucediendo. ¿Lo oíste? El jeque árabe se va. Dicen que el trato se cayó. Entonces no habrá bonificaciones por Navidad. Y un aumento de sueldo también. Yasmín pasó junto a ellos hasta la ventana. Desde allí se veía la entrada principal. 3 limusinas negras esperaban allí. Los conductores estaban cerca, listos para abrir las puertas en cualquier momento. Miró su reloj. Ya habían pasado 2 minutos de cada 5. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de mi compañero de piso. Jazmín, no olvides comprar leche de camino a casa. Vida cotidiana. Leche, pan, pagar facturas y en algún lugar, en otro mundo, la gente decide el destino de millones de personas de un plumazo. Volvió a pensar en su madre. ¿Qué diría si la viera ahora, de pie en un rincón con un trapo en las manos, cuando podría haber salvado la situación? Usa tus talentos, hija. Dios te los dio por una razón. Pero Dios también le dio 180,000 en deuda y un trabajo que no puede perder. 3 minutos. Vio a Bradford salir corriendo del edificio y acercarse a las limusinas. Le decía algo al jeque por la ventana abierta. Gesticulaba, suplicaba. 4 minutos. El jeque salió del coche. Última oportunidad. Miró su reloj. Un costoso reloj suizo que costaba más de lo que Jazmín había ganado en 5 años. Fátima apareció en la puerta, sin aliento, con 3 niños. Salió corriendo de la parada de taxis, arrastrando a los mayores de la mano, mientras el pequeño lloraba en sus brazos. Bradford corrió hacia ella. «Fátima, gracias a Dios, más rápido». La condujo ante el jeque. Fátima, sin aliento, con un niño que lloraba en brazos, intentó decir algo en árabe. Yasmín no oyó las palabras, pero vio la reacción del jeque. Su rostro se enfrió aún más. Entonces se dio cuenta de lo que pasaba. Fátima hablaba en dialecto egipcio. Para el jeque emiratí sonaba como un inglés intentando entender a un granjero escocés. Las palabras eran las mismas, pero se perdía el significado. Han pasado 5 minutos. El jeque volvió a subir al coche. La comitiva se puso en marcha. Bradford se quedó en la acera, viendo cómo se alejaban los coches. Fátima abrazaba a su bebé que lloraba y los niños mayores se acurrucaban temerosos a sus pies. $500 millones desaparecidos. Yasmín seguía de pie junto a la ventana, agarrando el trapo. El momento se había perdido. La decisión no se había tomado. La historia no había cambiado. ¿O todavía no? Tenía la dirección del hotel donde se alojaba el jeque. Sabía que tenía una reunión con el alcalde en 30 minutos. Luego, un avión. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Venir allí como sirvienta y ofrecer sus servicios? Locura. Pero, ¿no es una locura callar cuando se puede hablar? ¿Ocultar la luz bajo un celemín cuando el mundo la necesita? Se miró en el espejo, uniforme gris, placa con la inscripción Yasmín Vito, personal de servicio. 3 años atrás se veía diferente. Con traje, sosteniendo una carpeta con documentos importantes, cambiando el mundo para mejor. El teléfono vibró de nuevo. Vecino, y pan también, por favor. Leche y pan. Este es su mundo ahora. ¿O tal vez no? Yasmín se quedó junto a la ventana otros 10 segundos después de que la última limusina desapareciera por la esquina. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. ¿A dónde vas?, le gritó Rosa, la jefa de limpieza. Todavía tienes 3 habitaciones en el 7º piso. Al baño, mintió Yasmín. Llegó al piso 45. La sala de conferencias era un caos. Bradford gritaba por teléfono. Michael permanecía sentado cabizbajo. Cynthia Parker escribía rápidamente en su tableta. «Encuéntrame el número de la embajada de los Emiratos», gruñó Bradford. «Inmediatamente». «Ya llamé», respondió Cynthia, «pero es un contestador automático. Ya terminó la jornada laboral». «¿Qué otro día laborable? Solo son las 3 de la tarde». «Viernes, señor. Tienen día libre». Bradford tiró la carpeta sobre la mesa. Los papeles se esparcieron por el suelo. Yasmín llegó con un carrito y comenzó a recogerlos. «¡Sal de aquí!», gritó Bradford. «¿No ves lo que está pasando?». «Lo siento, señor. Solo iba a recoger unos papeles». «¡Fuera! ¡Fuera inmediatamente!».
Se enderezó sosteniendo varias hojas de papel. En la superior estaba el número de teléfono móvil del jeque escrito por su asistente. «Señor», dijo en voz baja, «quizás deberíamos llamar al jeque directamente. Aquí tiene su número». Bradford le arrebató el papel. «¿De dónde eres? No importa». «Sal de aquí», marcó el número. Sonó. Luego una voz en árabe. «Hola, jeque Al-Rashid. Soy Bradford Stevens, del hotel». Pitidos cortos. El jeque colgó. Bradford volvió a llamar. Esta vez no hubo respuesta. «Maldita sea, maldita sea, maldita sea». Se volvió hacia Michael. «Todo esto es por tu culpa. Dijiste que estabas listo. Me estaba preparando para francés. En el expediente constaba que el jeque estudió en la Sorbona». «Expediente. Al diablo con tu expediente. $500 millones. ¿Entiendes lo que has hecho?» «Señor», intervino Cynthia, «intentemos contactar con sus abogados. Quizás alguno hable inglés». «Ya lo intenté. Dijeron que solo el jeque podía tomar la decisión, y él la aceptó». Yasmín seguía de pie junto a la puerta, con una lucha furiosa en su cabeza. ¿Debería hablar o callar? ¿Debería intervenir o irse? «Tal vez deberíamos ofrecerles un porcentaje más alto», sugirió uno de los gerentes. «Ya le ofrecí duplicar la comisión». Eso solo lo enfureció más. ¿Por qué? Porque en la cultura árabe, intentar resolver una disputa con dinero después de un insulto es un insulto aún mayor, dijo Yasmín en voz baja. Todos se giraron para mirarla. «¿Qué dijiste?» Bradford entrecerró los ojos. «Dije que en la cultura árabe...» «Te oí. ¿Cómo lo supiste?» Yo leo». «¿Has leído? Tú, criada, ¿has leído sobre la cultura árabe?» «Sí, señor». «¿Y qué más leíste?» Yasmín dudó. Luego dijo que el jeque Al-Rashid es un gran admirador de la poesía, especialmente de Al-Mutanabi, que valora la integridad y la honestidad más que el dinero, que tiene 4 hijas y apoya activamente la educación femenina, que él... ¡Alto! Bradford levantó la mano. «¿Cómo sabes todo esto?» «Te lo dije, lo leí». «¿Dónde? ¿En qué revista de empleadas domésticas?» Yasmín se sonrojó. «En Forbes, Oriente Medio, en árabe». Silencio. Todos la miraban como si fuera un extraterrestre. «¿Les árabe?», preguntó Cynthia lentamente. «Sí». «¿Y tú lo dices?» «Sí». «¿Estás libre?» «Sí». Bradford se puso morado. «¿Estás diciendo que todo este tiempo, mientras buscábamos un traductor, te quedaste aquí parado y guardaste silencio?» «Me ordenó salir, señor». «No te hagas el listo. Sabías árabe y te quedaste callado». «Nadie preguntó, señor». «Nadie... ¿Estás bromeando?» «No, señor. Soy empleada doméstica. Mi trabajo es limpiar habitaciones, no traducir». Bradford se agarró la cabeza. «No lo puedo creer. Simplemente no lo puedo creer». «Michael, ¿sabías de esto?» «No tenía idea», murmuró el traductor. «¿Cynthia?» «Es la primera vez que lo oigo. En su expediente personal solo consta que tiene estudios de secundaria». Yasmín bajó la mirada. No había mentido en la solicitud, simplemente no había mencionado su maestría. ¿Qué sentido tenía? Con tantas deudas y sin experiencia, no la contratarían de todos modos. «De acuerdo», Bradford intentó recomponerse. «De acuerdo. Yasmín, ¿vale? Puedes llamar al jeque y disculparte por nosotros». «No servirá de nada, señor». «¿Por qué?» «Porque una disculpa por teléfono de un desconocido solo empeorará la situación. En la cultura árabe, el contacto personal es importante. Es necesario disculparse cara a cara, con el debido respeto y siguiendo todas las normas de etiqueta». «Pero ya se fue. Está en el Ritz. Tiene una reunión con el alcalde en...». Miró su reloj. 20 minutos. Luego, almuerzo. El avión sale a las 7. «¿Cómo sabe su horario?» Escuché a su asistente hablando por teléfono, en árabe. Bradford saltó. «Vamos al Ritz, ahora mismo. Yasmín, estás con nosotros». «Señor, no puedo. Mi turno termina a las 6. «Al diablo con el turno. Cynthia, dale un día libre o lo que necesite. ¡Rápido!». «Pero señor», Yasmín retrocedió. «No puedo presentarme ante el jeque con uniforme de sirvienta. Es una falta de respeto».
Entonces cámbiate de ropa. ¿Qué? Solo tengo vaqueros y una camiseta en mi casillero. Bradford gimió. Cynthia, búscale algo decente. ¡Rápido! Tengo un traje de repuesto en mi oficina, dijo el director de recursos humanos, pero no estoy seguro de que me quede bien. No me importa, aunque se lo grabes. Tenemos 15 minutos. Cynthia agarró la mano de Yasmín y la arrastró hacia el ascensor. Bradford le gritó: «Y peínalo bien, para que se vea profesional». En el ascensor, Cynthia miró a Yasmín como si fuera una curiosidad. ¿7 idiomas? ¿En serio? ¿Es cierto? ¿Y un diploma de Harvard? Sí. Entonces, ¿por qué trabajar como empleada doméstica? $180,000 de deuda, una madre enferma, falta de experiencia, suficientes razones. Cynthia meneó la cabeza. Es increíble. Pasaste 3 años limpiando habitaciones, pero ¿podría hacer qué? Nadie me daría una oportunidad sin experiencia, y no se consigue experiencia sin trabajo. Un círculo vicioso. Bajaron en el piso 20, donde se encontraban las oficinas administrativas. La oficina de Cynthia era espaciosa, con vistas a Central Park. «Toma», dijo, sacando un traje azul oscuro del armario. «Espero que te quede bien». El traje era caro y de buena tela. Yasmín no había usado nada parecido desde sus prácticas en la ONU. «Gracias. Cámbiate rápido. Y ten», le entregó Cynthia su neceser. «Prepárate». 10 minutos después, Yasmín se miró al espejo y no se reconoció. El traje lo había cambiado todo. Parecía una profesional, alguien que tomaba decisiones, no alguien que fregaba pisos. «Mucho mejor», aprobó Cynthia. «Vamos, Bradford espera abajo». Un sedán negro del hotel estaba aparcado en la entrada. Bradford tamborileaba con los dedos, impaciente, sobre el techo. «Por fin, siéntate». Sí, él se sentó adelante, Yasmín y Cynthia atrás. El conductor se fue. «Escúchame con atención», dijo Bradford dirigiéndose a Yasmín. «Dile al jeque que lo sentimos mucho, que hubo un malentendido, que estamos dispuestos a aceptar cualquier condición. Señor, no puedo prometerle que estará de acuerdo. Tienes que convencerlo, ¿entiendes? Tienes que hacerlo. El futuro del hotel depende de este acuerdo. El empleo de cientos de personas, incluido el tuyo». «Entiendo, señor». «Genial. ¿Qué le dirás primero?» «Los saludaré como es debido. Les pido disculpas por la recepción inapropiada. Citaré a Al-Mutanabi». «¿A quién?» «Su poeta favorito. Tengo una idea, señor, pero para ello necesito confiar en usted». «Tengo opción». El coche se detuvo en el Hotel Ritz. El portero abrió la puerta. «Recuerda», susurró Bradford. 500 millones. Yasmín asintió y salió del coche. El destino del hotel estaba en sus manos y el suyo propio también. El vestíbulo del Hotel Ritz los recibió con mármol fresco y la tenue luz de las lámparas de araña de cristal. Bradford agarró a Yasmín del codo. «7º piso, restaurante Versalles. Tenemos 10 minutos antes de que llegue. Escuchen atentamente». «Señor», interrumpió Yasmín, «permítame hacer las cosas a mi manera». El jeque Al-Rashid valora la sinceridad más que los discursos memorizados. «¿Cómo sabes eso?». Leí su entrevista, en árabe. En el original, muchas cosas suenan diferentes a la traducción. Bradford se detuvo en medio del vestíbulo. «¿Qué quieres decir? Los periodistas occidentales suelen malinterpretar sus palabras. No es el hombre de negocios frío que pintan. Valora la tradición, el respeto y las relaciones personales. Si le ofrecemos una disculpa típica y dinero, se negará. Entonces, ¿qué propones? Déjame hablar con él, no como representante del hotel, sino como alguien que entiende su cultura». Cynthia se ajustó nerviosamente las gafas. «Bradford, quizás deberíamos confiar en ella. Al fin y al cabo, nuestros métodos ya han fallado». «No hay margen de error», siseó Bradford. «Si lo arruinas todo, entonces perderás a tu criada. No es una gran pérdida, ¿verdad?». Sus palabras le hirieron profundamente. Bradford se sonrojó. «No es momento para el resentimiento». «¿Y cuándo será el momento? ¿Cuándo volverás a ignorar a alguien con talento solo por estar fregando pisos?». «Yasmín, por favor», intervino Cynthia. «Aplacemos esto. Lo más importante ahora es salvar el trato».
El ascensor los llevó al 7º piso. El restaurante Versalles estaba casi vacío. Solo una pareja de ancianos estaba sentada en el rincón más alejado y un hombre solitario leía el periódico junto a la ventana. El maître se acercó a ellos. «Buenas noches. ¿Tienen mesa reservada?» «Estamos esperando al jeque Al-Rashid», dijo Bradford. «Debería llegar en unos minutos». «Ah, sí, una mesa junto a la ventana. Por favor». Se sentaron. Bradford no dejaba de mirar su reloj. 6:55. 6:56. «Tal vez no venga», susurró Cynthia. «Vendrá», dijo Yasmín con seguridad. «Siempre cumple sus promesas. Es una cuestión de honor». A las 7 en punto, el jeque Al-Rashid entró en el restaurante con su asistente, Omar. Al ver a la delegación de la Plaza Imperial, frunció el ceño. Bradford saltó. «Su Alteza, gracias por escucharnos». El jeque asintió fríamente y se sentó. Omar estaba detrás de él. 5 minutos, dijo el ayudante en inglés. «Su Alteza le concede 5 minutos». Bradford abrió la boca, pero Yasmín se le adelantó. Se puso de pie, juntó las manos en el saludo tradicional y habló en árabe clásico. «Su Alteza, permítame primero disculparme en nombre de todos los que no le mostraron el debido respeto». Como dijo el gran Al-Mutanabi, la nobleza del alma se reconoce en el perdón y la sabiduría en comprender las debilidades humanas. El jeque arqueó las cejas. Omar intercambió una mirada de sorpresa. «Continúa», dijo el jeque en árabe. «Me llamo Yasmín Washington. He sido camarera de pisos en el Hotel Imperial Plaza durante los últimos 3 años. Sí, camarera de pisos. La misma que te preparó la habitación esta mañana sin saber que venías». «Una criada». El jeque la miró con atención. «¿Con un traje caro?» «El director de recursos humanos me prestó el traje. Mi atuendo habitual es un uniforme gris y guantes de goma. Pero hoy no estoy aquí como empleada doméstica. Estoy aquí como alguien que entiende el dolor de la falta de respeto». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Su Alteza, usted construyó un imperio desde cero. Sabe lo que significa ser subestimado, ser visto solo en la superficie, sin ver las profundidades. Esta mañana mi hotel estaba ciego, no solo para usted, sino también para mí y para docenas de otras personas talentosas que se ven obligadas a ocultar sus habilidades tras los uniformes del personal de servicio». El jeque se reclinó en su silla. «Interesante discurso para una criada. ¿Dónde aprendiste árabe?» «En Harvard, Su Alteza. Luego perfeccioné mis habilidades en la ONU haciendo prácticas en el departamento de traducción». «Harvard, la ONU y lavas pisos». $180,000 de deuda estudiantil, Su Alteza. Una madre enferma. Y un círculo vicioso. No te contratan sin experiencia laboral y no hay dónde conseguirla. Así que sí, lavo pisos y lo hago bien». El jeque se rió por primera vez en todo el día. «Omar, ¿me escuchas? Un graduado de Harvard está fregando pisos y habla árabe mejor que la mitad de mis compañeros de mi país». Se volvió hacia Bradford y cambió al inglés. «Este hombre limpió sus habitaciones durante 3 años. ¿3 años?» Bradford asintió nerviosamente. «Nosotros no sabíamos nada sobre sus calificaciones». «¿No lo sabía o no le interesaba? Dígame, señor Stevens, ¿cuánto talento se esconde aún en su hotel tras una fregona y un trapo?» «Haremos una inspección». «Una auditoría», negó el jeque con la cabeza. «Usted realizará la auditoría». «Excelente. ¿Sabe qué le diré? Una empresa que no ve diamantes delante de sus narices difícilmente detectará oportunidades en el mercado internacional». Bradford se puso pálido. «Su Alteza, por favor, denos una oportunidad para mejorar». «¿Una oportunidad?». El jeque miró a Yasmín. «Señorita Washington, ¿cree que su hotel merece una oportunidad?». Yasmín hizo una pausa. Mucho dependía de su respuesta. «Su Alteza, el Corán dice, en verdad, Alá no cambia la condición de un pueblo hasta que éste cambie a sí mismo». El Hotel Imperial Plaza aprendió hoy una dura lección. Si la gerencia está dispuesta a aprender de sus errores, entonces sí merecen una oportunidad, pero solo si los cambios son genuinos, no para ostentarlos. «¿Y qué propones?».
Permítame mediar en las negociaciones. Entiendo ambas culturas, ambos idiomas, ambos sistemas de valores, pero con una condición. ¿Cuál? El hotel se compromete a realizar una auditoría completa de su personal. Identificará a todos los empleados con talento no deseado y les dará la oportunidad de destacar. El jeque se quedó pensativo. Omar se inclinó hacia él y le susurró algo en árabe. El jeque asintió. De acuerdo, dijo, pero yo también tengo una condición. La señorita Washington ya no fregará pisos. A partir de mañana será la traductora y asesora oficial de este acuerdo, con la compensación correspondiente. Bradford tosió. Pero tenemos un traductor a tiempo completo. ¿Quién se estaba preparando para francés?, rió el jeque. No, señor Stevens, es Miss Washington, o no hay trato. Su Alteza, intervino Yasmín. Agradezco su confianza, pero no quiero que Michael Collins pierda su trabajo por mi culpa. Es un buen especialista, solo es un malentendido sobre idiomas. El jeque la miró atentamente. ¿Estás defendiendo a la persona que defraudó a tu empresa? Defiendo a un colega que se encontró en una situación difícil sin tener la culpa. Nadie le advirtió que necesitaría el árabe. Noble, asintió el jeque. Omar, anota eso. Me gusta esa cualidad. Muy bien, que el señor Collins se quede, pero la señorita Washington será la intérprete principal de estas negociaciones. Se puso de pie. Mañana a las 10, en su hotel. Y, señor Stevens, quiero ver un plan de revisión de personal, específico, con cifras y plazos. La señora Washington tiene razón. El verdadero cambio requiere hechos, no palabras. El jeque se dirigió a la salida, pero se detuvo. Y una cosa más, señorita Washington. El mejor de los hombres es aquel que más beneficia a los demás. Un hadiz, como comprenderá. Considérelo al decidir dónde usar sus 7 idiomas. Fregar pisos no es el uso más útil de semejante don. Se fue, dejándolos sentados en un silencio atónito. Cynthia fue la primera en romper el silencio. Jazmín, fue increíble. Bradford se giró lentamente para mirarla. 3 años. ¿Estuviste en silencio durante 3 años? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Alguien en los últimos 3 años se ha preguntado por qué leo libros en árabe en la sala de descanso? ¿Por qué pido tiempo libre los días de conferencia de la ONU? ¿Por qué tengo la taquilla llena de diccionarios? Pero podrías haber dicho, ¿quién? ¿Tú? Solo recuerdas mi nombre porque te salvé el trato hoy. Antes solo era hola tú, o como mucho, la chica de gris. Bradford guardó silencio. Las palabras de Yasmín dolieron más que una bofetada. Mañana todo cambiará, dijo finalmente. Lo prometo. No me lo prometa, señor. Prométamelo a María de la lavandería, que tiene un título de ingeniería, a Shamal de seguridad, que tiene un título de programación, a Linda de la cocina, que escribió su tesis sobre química molecular. ¿Cómo lo sabes? Porque les hablo. Nosotros, los invisibles, nos mantenemos unidos. El guardia agarró a Yasmín del codo, intentando sacarla de la habitación. Sus dedos se clavaron en la tela gris de su uniforme, dejándole arrugas. Un segundo guardia le bloqueó el paso a la mesa de conferencias. «Salgan del lugar inmediatamente», susurró. «Este evento es a puerta cerrada». El jeque Al-Rashid ya había llegado a la puerta. Su asistente, Omar, tenía la mano en el picaporte, listo para abrir. Un segundo más y los $500 millones desaparecerían con ellos. Yasmín se soltó bruscamente de su agarre. Años de cargar pesados carritos de lavandería le habían pasado factura. Era más fuerte de lo que parecía. El guardia no esperaba resistencia por parte de la frágil chica. «¡Su Alteza!». La voz de Yasmín rompió el tenso silencio. Ella habló en un árabe clásico, puro como un manantial de montaña. Detente ante las ruinas de tu amado y llora, recordando la antigua casa entre Daúl y Aumal. El jeque se quedó paralizado. Su mano, ya extendida hacia la puerta, quedó suspendida en el aire. Se giró lentamente. «Mualaká Imru al-Kais», continuó Yasmín, liberándose del segundo guardia. «La primera de las 7 grandes casidas».
Perdone mi impertinencia, Su Alteza, pero ¿es correcto que un descendiente del profeta se vaya sin escuchar la verdad? Un silencio sepulcral invadió la sala. Bradford abrió la boca, pero no pronunció palabra. Michael Collins, el traductor del personal, palideció como un papel. Cynthia Parker dejó caer su tableta. El jeque se alejó un paso de la puerta, sus ojos oscuros, estudiando cuidadosamente a la muchacha con el uniforme gris de sirvienta. «¿Sí qué? Estás citando poesía preislámica, muchacha». «No soy una chica, Su Alteza». Jasmine Washington, máster en lingüística por la Universidad de Harvard. Y sí, me sé de memoria toda la mualeca, además del Corán, además de los hadices de Bukhari. Una criada con un título de Harvard. La voz del jeque estaba llena de incredulidad. Una criada con una deuda estudiantil de $180,000 y una madre enferma que necesita un tratamiento costoso. Pero ese no es el punto ahora, Su Alteza. Ella caminó alrededor de los guardias congelados y se paró entre el jeque y la puerta. No vinieron aquí simplemente a invertir. Buscan socios que comprendan la cultura oriental de la hospitalidad. Que sepan que la diyafa no es solo un servicio, sino un deber sagrado. Que recuerden que un huésped es una bendición para el hogar. Omar, el asistente del jeque, le susurró algo a su superior. El jeque levantó la mano, deteniéndolo. «Continúa», le ordenó a Jasmine. «Este hotel podría convertirse en un puente entre Oriente y Occidente, pero el puente se está construyendo desde ambos lados simultáneamente. El señor Stevens está dispuesto a aprender. Cometió un error, pero ¿qué gobernante no lo ha hecho? No es la caída lo que importa, sino la capacidad de resurgir. ¿Estás defendiendo al hombre que ordenó expulsarte? Defiendo un acuerdo que beneficie a ambas partes. 500 millones significan empleos para miles de personas. Es el futuro de sus familias. ¿Acaso el profeta, la paz sea con él, no nos enseñó a pensar en el bien común? El jeque regresó lentamente a la mesa. Se sentó. Les indicó a los guardias que se alejaran de Jasmine. «Dime los términos del trato», dijo en árabe, «tal como los entiende tu jefe». Jasmine asintió. Recordaba cada número, cada detalle de la reunión matutina que había oído mientras limpiaba la habitación contigua. Una inversión de $500 millones para desarrollar una cadena hotelera en 5 ciudades de la costa este. El periodo de recuperación es de 7 años. La rentabilidad esperada es del 22% anual. Se prestará especial atención a la atención a huéspedes de los países del Golfo Pérsico. Se construirán restaurantes halal, salas de oración y personal capacitado. No tradujo textualmente, pero comprendió los matices culturales. Donde Bradford hablaba de ganancias, ella hablaba de beneficio mutuo. Donde él mencionaba control, ella hablaba de asociación. ¿Cómo sabe la criada los detalles de las negociaciones confidenciales?, preguntó Omar con recelo. «Porque las criadas son invisibles», respondió Jasmine con sencillez. «Fregamos pisos mientras tú negocias contratos millonarios. Cambiamos toallas mientras tienes reuniones secretas. Existimos en un mundo paralelo del que prefieres no darte cuenta». El jeque se reclinó en su silla. «¿7 idiomas, dices?» «Sí. Árabe, inglés, francés, español, chino mandarín, ruso y alemán. Actualmente estoy aprendiendo japonés». «Y permaneciste en silencio durante 3 años». «Durante 3 años nadie me preguntó. Durante 3 años envié mi currículum a recursos humanos. 37 solicitudes para un puesto de traductor. Todas fueron rechazadas. Experiencia insuficiente. ¿Cómo se consigue experiencia si no se te da la oportunidad?» Bradford finalmente encontró su voz. «Jasmine, no sabía». «Cynthia, ¿por qué no vi estas aplicaciones?» Cynthia Parker, la directora de recursos humanos, se sonrojó. «Ellos fueron filtrados automáticamente por el sistema. Ella no tenía experiencia trabajando como traductora de hotel». «Pero sí tuve experiencia como pasante en la ONU», interrumpió Jasmine. «Interpretación simultánea en la Asamblea General, pero su sistema no lo vio. Igual que no vio mi título con honores, igual que no vio las cartas de recomendación de mis profesores». El jeque se levantó y se acercó a la ventana.
Más allá del cristal se extendía Manhattan, con el bullicio de la vida metropolitana flotando 45 pisos más abajo. ¿Sabes cuál es el problema de Occidente?, preguntó sin darse la vuelta. Has creado sistemas que piensan por ti, algoritmos que deciden por ti, filtros que ven por ti, y al final tú mismo te estás quedando ciego. Se volvió hacia Jazmín. ¿Cuántos talentos más crees que se esconden en el uniforme gris de este hotel? Al menos 20, respondió sin dudarlo. Los conozco a todos. María González, de la lavandería, es ingeniera mecánica. Jamal Williams, de seguridad, es programador. Linda Sang, de la cocina, es ingeniera química. Andrei Petrov, el portero de noche, es concertista de piano. Todos con deudas estudiantiles, todos atrapados. ¿Atrapado? Necesitas pagar tus préstamos, necesitas cualquier trabajo ahora mismo. Y luego pasa 1 año, 2, 3 y tu currículum ya está arruinado. ¿Qué empleador serio contrataría a un traductor que lleva 3 años limpiando pisos? El jeque le hizo un gesto a Omar, sacó una tableta y empezó a escribir. «Señorita Washington», dijo el jeque, «estoy dispuesto a continuar las negociaciones, con una condición». «Te estoy escuchando, Su Alteza. Serás mi traductor personal para este trato y mi asesor cultural. No ese... ¿Cómo se llama?» «Michael Collins», lo instó Omar. «Sí, no, señor traductor francés. Usted. ¿Está de acuerdo?» Jazmín miró a Bradford. Parecía como si le hubiera caído un rayo. 2 veces. «¿Señor Stevens?», le preguntó. «Es su decisión». Bradford se aclaró la garganta. «Jazmín, señorita Washington. Claro, cualquier cosa que ayude a salvar el trato». «Pero...» «Sin peros», espetó el jeque. «O ella o yo nos vamos. Tú eliges». «Ella». «Por supuesto que lo es», asintió Bradford rápidamente. El jeque volvió a sentarse a la mesa. «Bien, ahora hablemos de los detalles. Señorita Washington, siéntese y quítese esos guantes de goma. El traductor no los necesitará». Jazmín se quitó lentamente los guantes amarillos. Debajo de ellos se veían unas manos impecables con una manicura impecable. Se sentó entre el jeque y Bradford. «Empecemos desde el principio», dijo el jeque, y esta vez con la traducción correcta. «Señor Stevens, háblenos de su visión de la cooperación». Bradford se aclaró la garganta y reanudó su presentación. Esta vez su voz sonaba menos segura. La presencia de Jazmín con traje en lugar de uniforme gris lo inquietaba claramente. «Nuestra cadena hotelera lleva 70 años en el mercado», comenzó. «Estamos orgullosos de nuestras tradiciones y...» Jazmín tradujo, pero agregó el suyo. «Su Alteza, permítame señalar que el señor Stevens está nervioso. En la cultura empresarial árabe, el contacto personal se establece primero. ¿Quizás deberíamos empezar con un té?» El jeque sonrió. «Una chica lista. Sí, tomemos un té primero. Y dígame, señorita Washington, ¿cómo llegó a Harvard?» «Una beca para superdotados», respondió Jazmín, sirviendo té de una tetera de plata. «Soy de Detroit. Mi padre trabajó en una fábrica hasta que cerró. Mi madre es maestra de primaria. Cuando conseguí la beca completa, lloraron de alegría. Y los idiomas, mi abuela era del Líbano. El árabe es mi segunda lengua materna. Aprendí el resto en la universidad. Tengo una memoria fotográfica para las estructuras lingüísticas». Bradford golpeó la mesa con impaciencia. El jeque notó. «El señor Stevens quiere ponerse manos a la obra rápidamente. Típica prisa americana. Bien, hablemos de negocios. Pero primero, señorita Washington, ¿por qué un hombre con un título de Harvard está fregando el suelo?» Jazmín se quedó en silencio por un momento y luego respondió. $180,000 de deuda estudiantil. Mamá tuvo cáncer. El seguro no cubría el tratamiento experimental. Necesitaba un trabajo ya, cualquier trabajo. Y entonces el sistema no te dejó salir», concluyó el jeque. «Una historia conocida. Omar, anótala para que podamos comprobar cuántas personas en nuestra compañía tienen historias similares». Omar asintió mientras tomaba notas en su tableta. «Entonces, señor Stevens», continuó el jeque, «su oferta, 500 millones en inversión a cambio del 30% de las acciones de la cadena. ¿Correcto?» «Sí, Su Alteza. Es un negocio muy rentable». «Esto es un robo.
dijo el jeque con calma. Su red vale 1.000 millones como máximo. Les doy la mitad y quiero la otra mitad, el 50%. Bradford se puso pálido. Pero eso es imposible. La junta directiva jamás... Señorita Washington, interrumpió el jeque, ¿estudió usted economía en Harvard? Sí, una segunda licenciatura, economía y finanzas internacionales. Excelente. Dime, ¿cuál es el verdadero valor de la cadena hotelera del señor Stevens? Jazmín pensó, a juzgar por los informes públicos del último trimestre, alrededor de 800 millones, teniendo en cuenta la deuda y la caída del turismo desde la pandemia. 800 millones, repitió el jeque. Señor Stevens, su traductora, ex empleada de la limpieza, acaba de realizar un análisis financiero preciso, en 30 segundos, sin papel. ¿Aún cree que debería estar fregando el suelo? Bradford guardó silencio. Cynthia Parker jugueteaba nerviosamente con su cuaderno. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, continuó el jeque. Esta mujer lleva 3 años limpiando tus oficinas, lleva 3 años escuchando tus conversaciones, revisando tus documentos. Sabe más de tu negocio que la mitad de tus gerentes. Y tú no te diste cuenta. Mantuve la confidencialidad. Intervino Jazmín rápidamente. Nunca usé información privilegiada. Claro, asintió el jeque, es usted demasiado decente para eso. Pero imagínese, señor Stevens, ¿qué habría pasado si hubiera trabajado para la competencia, su señora de la limpieza, con memoria fotográfica y conocimiento de 7 idiomas? Bradford empezó a sudar. Era evidente que nunca se le había ocurrido. Volvamos al asunto, dijo el jeque. Señorita Washington, ¿cómo evalúa mi propuesta? ¿Desde la perspectiva del señor Stevens? Jazmín miró a Bradford. Él asintió, dándole permiso para hablar. El 50% es mucho, dijo. Pero, dada su reputación y conexiones en Oriente Medio, abrirá nuevos mercados. Los turistas árabes son los más solventes del mundo. La factura media de un huésped árabe es 3 veces más alta que la de un europeo. Si garantiza un flujo de clientes de los Emiratos y Arabia Saudí, te lo garantizo, asintió el jeque. Entonces, la red podría duplicar su capitalización de mercado en 5 años. El 35% de 2.000 millones es más del 50% de 800 millones. El jeque se rió. ¡Bravo! Señor Stevens, su señora de la limpieza acaba de negociar mejor que cualquier banquero de inversiones. Estoy de acuerdo al 40%. Esa es mi oferta final. Bradford intercambió miradas con los miembros de la junta. Ellos asintieron. Estoy de acuerdo, exhaló. Excelente. Omar, prepara los documentos. Pero hay una condición más. ¿Cuál, Su Alteza? La señora Washington conseguirá un puesto en su empresa, un puesto de verdad, con un salario acorde a sus cualificaciones. Esto es un chantaje, dijo Bradford indignado. Son negocios, respondió el jeque con calma. Estás perdiendo talento por ser ciego. No quiero asociarme con ciegos. O empiezas a ver gente o no hay trato. Jazmín se puso de pie. Su Alteza, gracias, pero no necesito caridad. Siéntese, ordenó el jeque. Esto no es caridad. Es una inversión. Señor Stevens, ¿cuánto le paga al señor Collins? 80,000 al año. ¿Cuánto gana la señorita Washington por la limpieza? 28,000, respondió Cynthia en voz baja. 28,000 por saber 7 idiomas y 2 títulos de Harvard, negó el jeque con la cabeza. Mis limpiadores en Dubái ganan más. Señorita Washington, tengo una oferta para usted. 300,000 al año, el puesto de director de comunicaciones internacionales en mi empresa. La mudanza a Dubái corre por mi cuenta. El silencio se apoderó de la sala. 300,000 era más de lo que Bradford recibió. Continuó el jeque, el señor Stevens podría hacer una contraoferta, considerando que la señora Washington acaba de salvar un trato de $500 millones. Bradford miró a Jazmín. Por primera vez en 3 años la vio de verdad. No el uniforme gris ni la fregona en sus manos. Una persona. 150,000, dijo. El puesto de director de Relaciones Internacionales, más bonificaciones. 200. El jeque aumentó la apuesta. 175 y una opción sobre acciones. Interesante. Señorita Washington. Jazmín guardó silencio. Luego dijo, tengo una condición. ¿Cuál?
un programa de búsqueda de talento para Personal Junior. Pruebas obligatorias para todos los empleados en busca de habilidades ocultas y un fondo para ayudar con los préstamos estudiantiles. Bradford frunció el ceño. Son gastos adicionales, es una inversión de futuro, replicó Yasmín. ¿Cuántos negocios han perdido por falta de personal cualificado? Y los tienen, solo lavan los suelos y sirven café. El jeque se levantó y le extendió la mano. Es usted una mujer extraordinaria, señorita Washington. Es una pena que no haya elegido Dubái, pero respeto su decisión. Señor Stevens, felicitaciones por su nuevo director y por los 500 millones. Se dieron la mano, el trato quedó sellado. Oh, Omar, le dijo el jeque a su asistente, añade al contrato una cláusula sobre un programa de desarrollo de talentos. Será una condición de nuestra colaboración. Sí, señor. Su Alteza. Yasmín tradujo las formalidades finales. La firma de los documentos preliminares tardó otra hora. Cuando todo terminó, el jeque se acercó a ella. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Ciertamente. ¿No te arrepientes? 300,000 contra 175. Tengo una madre enferma en Detroit. No puedo dejarla. El jeque asintió. La familia es más importante que el dinero. Tomaste la decisión correcta. Pero mi oferta sigue en pie. Si cambias de opinión, solo llámame. Le entregó la tarjeta de visita y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Señor Stevens, tiene suerte. Mucha suerte. Intente no perderla otra vez. Cuando la delegación se marchó, solo el personal del hotel permaneció en la sala de conferencias. Bradford se acercó a Yasmín. ¿Por qué no nos contaste nada sobre tu formación académica cuando solicitaste el empleo?, dijo ella. Todo estaba escrito en el formulario, solo que nadie leyó el formulario de la señora de la limpieza. 37 solicitudes para el puesto de traductor. 37. Puedo mostrarte copias. Cynthia Parker se puso de pie. Voy a renunciar. No, la interrumpió Yasmín. Te quedarás y ayudarás con el programa de búsqueda de talentos. Tienes la oportunidad de arreglar el sistema. Después de lo que el sistema nos hizo a todos, tú también eres una víctima, solo que desde el otro lado. Michael Collins, que había estado sentado en la esquina todo este tiempo, finalmente habló. Yasmín, quiero disculparme. Trabajamos en el mismo edificio durante 3 años y nunca te saludé. Me saludaste, sonrió. Solo que no viste quién era. Espera, la voz de Yasmín sonó inesperadamente cortante. Antes de que todos se vayan, tenemos que hablar. Bradford, que ya se dirigía a la puerta, se detuvo. ¿De qué más se puede hablar? Te ascendieron, te dan un sueldo 6 veces superior al anterior. ¿Qué más quieres? La verdad y las respuestas. Yasmín se levantó y miró a su alrededor. Cynthia Parker jugueteaba nerviosamente con una carpeta de documentos. Michael Collins se examinó los zapatos. Los demás jefes de departamento intercambiaron miradas. 3 años, empezó Yasmín. 3 años fregando pisos en este hotel. Y durante todo ese tiempo, gente con talentos desconocidos trabajaba delante de tus narices. ¿Quieres saber quiénes eran? Esa es información confidencial, comenzó Cynthia. ¿Confidencial? ¿En serio? Bueno, entonces solo hablaré de quienes me lo contaron. Miguel, del turno de noche, es un ex chef con 2 estrellas Michelin. Trabaja como limpiador porque el restaurante cerró y a sus 50 años nadie lo contrata. Ana, de la lavandería, es concertista de piano de Kiev. Huyó de la guerra. Su diploma no fue reconocido. Thomas, el guardia de seguridad del aparcamiento, es programador con 20 años de experiencia. La empresa quebró y las nuevas empresas solo buscan gente joven. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Bradford. Porque cuando eres invisible, la gente habla abiertamente delante de ti. Almorzamos juntos en el sótano, compartimos historias. Nos apoyamos mutuamente. Yasmín se acercó a la ventana. ¿Sabes cuántos currículums he enviado en los últimos 3 años? 482, para cualquier puesto que requiriera idiomas. 12 empresas respondieron. Todas me rechazaron después de la entrevista. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?, preguntó Cynthia en voz baja. Porque en la sección de trabajo actual ponía camarera de hotel. Nada más, punto. No leyeron el resto del currículum. ¿Un máster de Harvard? Da igual.
7 idiomas. ¿Qué más da? Una camarera de piso significa que eres tonta. Eso no es cierto, comenzó Bradford. ¿No? Entonces, ¿por qué ordenó que me sacaran? Saquen a esta señora de la limpieza. ¿Sus palabras? Ni siquiera esta mujer, ni esta persona, la señora de la limpieza, como si yo fuera una cosa, no una persona. Hubo silencio en la habitación. Bradford se sonrojó. Estaba estresado, el trato se estaba cayendo. Y eso es una excusa. Estrés. Mi madre se está muriendo de cáncer. El tratamiento cuesta $3,000 al mes. Tengo 2 trabajos y solo duermo 4 horas. ¿No es estresante? Cynthia sacó un pañuelo y se secó los ojos. Dios mío, Yasmín, me siento tan culpable. Esas 37 solicitudes ni siquiera las recuerdo. La secretaria debió haberlas revisado según criterios formales. La secretaria, dijo Yasmín con una sonrisa amarga. Hablando de eso, María, tu secretaria, ¿sabías que tiene un título en psicología y es coach certificada? Podría impartir capacitaciones para el personal, pero escribe cartas y prepara café. Porque a los 35 años, con acento y sin los contactos adecuados, no conseguirás trabajo en ningún otro sitio. Espera, intervino el director financiero Robert Miller. ¿Me estás diciendo que tenemos docenas de profesionales altamente cualificados en puestos de nivel inicial? No docenas. Según mis cálculos, al menos 23 personas, solo entre las que conozco personalmente. ¿Cuántas más guardan silencio? Bradford volvió a sentarse a la mesa. ¿Y qué propones? Ya lo dije. Un programa de identificación de talentos, pruebas obligatorias, currículums anónimos para contrataciones internas sin incluir los puestos actuales, cursos de formación continua. Y lo más importante, un cambio de actitud. Esto requerirá una inversión importante, señaló Robert. Menos de lo que perderías hoy. 500 millones, ¿recuerdas? Y eso es solo un trato. ¿Cuánto has perdido a lo largo de los años? Llamaron a la puerta. Entró la secretaria. Disculpe, señor Stevens, llama un periodista del New York Times. El jeque dio una entrevista, habló de la criada políglota, quieren su opinión. Bradford gimió. Eso era todo lo que necesitábamos. Esta es tu oportunidad, dijo Yasmín. Puedes hablar de lo orgullosa que estás de tu diversidad, de cómo estás lanzando un programa de desarrollo innovador, de cómo puedes convertir un escándalo en una victoria de relaciones públicas. O escribirán sobre cómo explotamos a un especialista talentoso durante 3 años por un salario mínimo, añadió Robert con tristeza. La elección es tuya, dijo Yasmín encogiéndose de hombros. Bradford pensó un momento. Luego se levantó con decisión. Cynthia, prepara una orden para establecer un departamento de desarrollo de personal. Yasmín lo dirigirá, además de sus funciones como directora de Relaciones Internacionales. ¿2 posiciones?, preguntó Cynthia sorprendida. Con el salario correspondiente, asintió Bradford, $200,000 al año, y el presupuesto del programa es actualmente de $100,000 por trimestre. 250, corrigió Yasmín. Para el programa, necesitamos pagar las pruebas, la capacitación y quizás saldar parcialmente los préstamos estudiantiles de los empleados prometedores. ¿Estás negociando? Protejo los intereses de mis colegas, igual que tú proteges los intereses del hotel. Bradford se rió entre dientes. ¿Sabes qué? Tienes razón, 250, pero con una condición. El programa debe amortizarse en 1 año. En 6 meses, respondió Yasmín con seguridad. Si me das carta blanca para hacer cambios. Tenemos un trato. Se dieron la mano. Cynthia todavía se secaba las lágrimas. Jazmín, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿Nos perdonas? A mí. Jazmín se quedó en silencio. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? No es el bajo salario, no es el trabajo duro. Es que durante 3 años fui un fantasma, transparente, como si no existiera. Es más desgarrador que cualquier pobreza. Lo siento mucho. No hay necesidad de tener lástima. Asegurémonos de que nadie sea invisible, para que ese talento se valore sin importar la posición. Michael Collins levantó la mano. ¿Puedes ayudarme también? ¿Con el programa? Sé 4 idiomas, así que puedo poner a prueba mis habilidades lingüísticas. Claro, sonrió Yasmín.
Por cierto, Michael, ¿sabías que Carlos, de seguridad, habla francés con fluidez? Vivió 10 años en París. Carlos, ese tipo grande con tatuajes, ese es un extraductor militar. Pero con su físico no lo contratarían para el puesto. Robert meneó la cabeza. Increíble. Estamos sentados sobre una mina de oro y no lo sabemos. Ahora ya lo sabes, dijo Yasmín. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? El teléfono de Bradford volvió a sonar. La pantalla decía, CNN. Parece que las noticias viajan rápido, comentó Cynthia. Entonces, ¿qué les dirás a los periodistas?, preguntó Yasmín. Bradford cogió el teléfono. ¿Hola? Sí, soy Bradford Stevens. Sí, la historia es cierta. ¿Y saben qué? Acabamos de lanzar un programa revolucionario de desarrollo de talento. El primero en la industria hotelera. Sí, la señora Washington lo dirigirá. Ahora es nuestra directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo de Personas. Claro, dará una entrevista, pero primero una conferencia de prensa, mañana a las 10. Colgó y miró a Yasmín. ¿Estás listo para convertirte en la cara del cambio? Lavé pisos durante 3 años. Estoy listo para cualquier cosa. Y una condición más, una historia sobre mamá. ¿Qué? El mejor tratamiento, los mejores médicos, a cargo del hotel. Considere esta compensación por 3 años de subestimación. Yasmín no pudo soportarlo más. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 años finalmente corrieron por sus mejillas. Gracias, gracias. No nos agradezcas. Deberíamos agradecerte. Nos abriste los ojos y salvaste más que solo el trato. Salvaste el alma de esta empresa. La puerta se abrió de nuevo. Una criada con uniforme gris se asomó a la habitación. Disculpe, ¿puedo limpiar? Todos se giraron a mirarla. Una jovencita de unos 25 años sonreía tímidamente sosteniendo un cubo y un trapeador. ¿Cómo te llamas?, preguntó Bradford. Sara, señor. Sara, ¿qué sabes hacer además de limpiar? La niña estaba confundida. ¿Yo? Bueno, soy licenciado en ingeniería química, pero eso no importa, solo... Para, interrumpió Bradford. Un ingeniero químico está limpiando los pisos de mi hotel. No trabajo en mi campo. Título extranjero. Ya sabes cómo es. Bradford miró a Yasmín. 24. ¿Qué? Yasmín no entendía. 24 talentos ocultos. ¿Calculaste mal? Esto es solo el principio, respondió Jazmín. Espera a que revisemos a todo el personal. Me temo que las cifras te sorprenderán. Ya es impactante. Sara, deja la fregona. Siéntate. Cuéntanos sobre ti. Yasmín, inscríbela primero en el programa. Sara se sentó insegura en el borde de la silla, todavía agarrando el trapeador. ¿Es cierto? ¿De verdad ayudarás a gente como nosotros? Como nosotras, la corrigió Yasmín. Estamos todas en el mismo barco, Sara. Y sí, es cierto, todo cambiará. Un mes después, Yasmín se encontraba frente al espejo en su nueva oficina del piso 32. Su traje de $2,000 le quedaba perfecto, pero aún se sentía como una impostora. Un cartel en su escritorio decía: Yasmín Washington, directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo de Personal. ¿Te estás acostumbrando? Bradford apareció en la puerta. Lo estoy intentando. A veces siento que me voy a despertar y tengo que ir a fregar los pisos. Ahora los suelos los limpia un robot. Compramos uno la semana pasada y Sara trabaja en el departamento de control de calidad. Su formación en química nos vino muy bien para analizar los detergentes. Lo sé, ayer envió un informe. Resulta que estábamos pagando un 30% más por los químicos. Podríamos comprar los mismos productos a mitad de precio. ¿Ves? Tu programa está dando frutos. Yasmín se giró hacia la ventana. Manhattan se extendía abajo, igual que hacía un mes, pero ahora lo miraba desde otra altura. ¿Cuántas solicitudes hay para el programa? 78. Desde las criadas, los porteros, los camareros, hasta los aparcacoches. Teníamos a toda una academia de ciencias trabajando aquí con un salario mínimo. No exageres, no exagero. Antonio, del restaurante, es un ex-chef con 2 estrellas Michelin. Solo que su restaurante en Italia
quebró durante la pandemia y aquí las únicas personas con acento fueron contratadas para lavar platos. María, de la lavandería, es contadora colombiana. Incluso nuestro guardia de seguridad nocturno, George, resultó ser un ex detective de policía. ¿Por qué se fue? Me lesioné en el trabajo. Mi pensión era pequeña, así que tuve que buscar trabajo. ¿Y quién va a contratar a un ex policía de 50 años con problemas de espalda? Solo seguridad. Yasmín meneó la cabeza. Es un crimen. Tanto potencial desperdiciado. Fue un delito. Ahora lo estamos arreglando. Por cierto, el primer grupo ya está listo para la recertificación. 12 personas. ¿Quieres realizarla? Definitivamente. ¿Cuándo? En 1 hora. Una pequeña sala de conferencias. Y además llamó Hilton. Quieren aprender de mi experiencia. Ofrecen una consulta. Que se postulen oficialmente y no solo del Hilton. Ayer llamaron de Marriott, Sheraton e incluso del Ritz. Todos quieren su propio programa de talentos. ¿Lo harás? Haré un manual. Gratis. Que todos lo usen. Esto no debería ser exclusivo de un solo hotel. Bradford se rió entre dientes. ¿Altruismo? Sentido común. Cuanto más valoren las empresas el talento oculto, mejor para todos. Para la economía, para la sociedad. Imagínense, millones de personas finalmente podrán alcanzar su potencial. Utopía. Hace 3 meses, usted habría dicho que una empleada doméstica que salvara un negocio de $500 millones también era una utopía. Tocado. Bien, preparen las directrices, pero nuestro hotel debe figurar como pionero. Por supuesto, es tu reputación, después de todo. Ahora el tuyo también. Llamaron a la puerta. Cynthia Parker entró con una carpeta de documentos. Yasmín, aquí están los resultados del primer mes del programa. Deberías verlos. Yasmín abrió la carpeta. Los números eran asombrosos. Ya han ascendido a 23 personas. El aumento salarial medio es del 60%. El ahorro por optimización de procesos es de $300,000. Es increíble. Y esto es lo más interesante, dijo Cynthia pasando página. La rotación de personal se ha reducido en un 80%, la gente ha dejado de renunciar, hay esperanza de crecimiento. Eso tiene sentido, porque irse si finalmente te ven aquí. Y una cosa más, añadió Cynthia, la calificación del hotel en las páginas de reseñas ha subido medio punto. Los huéspedes notan un cambio en el ambiente, el personal está más motivado, se nota. Bradford silbó. Medio punto equivale a millones de dólares de beneficio adicional al año. No se trata de dinero, objetó Yasmín. También se trata de dinero. No seamos hipócritas. Negocios son negocios. Pero esta es una situación en la que todos ganan, excepto aquellos que siguen explotando el talento, señaló Yasmín. Están perdiendo la competitividad. Su problema, Cynthia, ¿cuántos talentos sin explotar aún tenemos? Según estimaciones preliminares, hay unas 40 personas, pero solo las que han declarado sus habilidades. Muchos aún tienen miedo. ¿Miedo de qué? Decepción, respondió Yasmín. Durante años les han dicho que no son lo suficientemente buenos. Cuesta creer que algo haya cambiado. Pues demuéstralo. ¿Pudiste creerlo? No tenía elección. O corría el riesgo o perdía a mi madre. Por cierto, ¿cómo está? Mejor. El nuevo tratamiento está ayudando. Los médicos están dando un buen pronóstico. Gracias por su ayuda. Esto no es una ayuda, es una inversión en ti y en tu motivación. Gracias de todos modos. Cynthia miró su reloj. La recertificación es en 40 minutos. Yasmín, ¿estás lista? Casi. Solo me cambiaré. ¿Para qué? Yasmín sonrió y sacó un uniforme de sirvienta gris del armario. Quiero que vean que sigo siendo uno de ellos. Acabo de tener una oportunidad y ahora ellos también la tendrán. Bradford meneó la cabeza. Teatro. Símbolo. En los negocios hay que comprender el poder de los símbolos. Entiendo. Por eso no discuto. Suerte con tu recertificación. Media hora después, Yasmín entró en la pequeña sala de conferencias. 12 personas con diversos uniformes, desde empleadas domésticas hasta personal de mudanzas, estaban sentadas alrededor de una mesa. Todos se pusieron de pie cuando apareció.
Siéntate, por favor, y no nos andemos con rodeos. Hace un mes yo era igual que tú, pero ahora tú eres el jefe, dijo tímidamente la anciana de la lavandería. Ahora soy quien te ayudará a convertirte en quien estabas destinado a ser desde el principio. Comencemos. Señora Rodríguez, tú primero. Cuéntanos sobre tu educación. La mujer se enderezó. Soy enfermera. Tengo 20 años de experiencia en México, pero mi título no fue reconocido aquí. Dijeron que tenía que aprenderlo todo de nuevo, y tengo 50 años y 3 hijos. ¿Qué tipo de educación? Ya lo hemos comprobado. Para confirmar tu diploma, solo necesitas aprobar un examen. El hotel cubrirá la preparación y el examen. Mientras tanto, te ofrecemos un puesto en el centro médico del hotel como asistente médico. El salario es doble. La mujer se cubrió la cara con las manos. Oh, Dios mío, ¿es esto cierto? Totalmente cierto. El siguiente es el señor Chen. El joven asiático ajustó nerviosamente el uniforme del portero. Soy programador, pero nadie te contratará en Estados Unidos sin experiencia. Es un círculo vicioso. Necesitas experiencia para adquirir experiencia. Nuestro departamento de TI está listo para contratarte como pasante, con la posibilidad de un empleo a tiempo completo en 3 meses. El salario del pasante será igual al tuyo actual, pero es temporal. De acuerdo, gracias, xiao xiao. Y así van, uno tras otro. Un profesor de música se volvió camarero. Un periodista se volvió limpiador de ventanas. Un ingeniero eléctrico se volvió cargador. Una oportunidad para todos. Una esperanza para todos. El último era un joven de unos 25 años. Yo no sé hacer nada. Acabo de graduarme. ¿Por qué me llamaron? Tomás, ¿verdad? Revisamos tus redes sociales. Tienes 50,000 seguidores en Instagram. Tomas fotos geniales. Es solo un hobby. El hotel necesita un gestor de redes sociales. Alguien que entienda de redes sociales. Listo para aprender. ¿Yo? Pero si no soy profesional. Todavía no, pero tienes talento y entiendes a tu público. Te enseñaremos el resto. ¿Qué opinas? El chico no aguantó más y rompió a llorar. Sí, claro que sí. Mamá se va a volver loca de alegría. Siempre decía que perdía el tiempo con estas fotos. No en vano, ningún talento se desperdicia. Es solo que no siempre hay alguien que lo reconozca. La puerta se abrió. Michael Collins entró con una cámara. Yasmín, ¿podemos grabar esto para el canal interno? Que el resto del personal vea que el programa realmente funciona. Pregúntales, dijo, señalando a las 12 personas. Este es su momento. Quítatela, gritó Thomas, que todos sepan que los milagros existen. No milagros, corrigió Yasmín. Justicia, solo justicia muy tardía. 3 meses después, Yasmín se presentó ante un público de 200 gerentes de hotel de todo el país. La conferencia, Recursos Ocultos en la Industria Hotelera, había atraído a un número récord de participantes. En la pantalla, detrás de ella, se veía una fotografía del mismo uniforme de camarera que había usado 6 meses antes. Todos los días pasas junto a decenas de personas considerándolas simples empleados de servicio, comenzó. Pero ¿qué tal si te dijera que entre ellos hay ingenieros, médicos, programadores, traductores, personas con una formación brillante y habilidades únicas que limpian tus pisos solo porque el sistema no vio su potencial? El silencio reinaba en la sala. En 3 meses, el programa Talentos Ocultos del Hotel Imperial Plaza identificó a 23 empleados con personal no cualificado. ¡23! En un solo hotel. ¿Cuántos hay en todo el país? Una mano se levantó en la tercera fila. Señora Washington, pero controlar a todos los empleados es un gasto enorme. Señor Davis, red de la cadena dorada. Señor Davis, ¿sabe cuánto perdió el hotel porque pasé 3 años limpiando pisos en lugar de llevar a cabo negociaciones internacionales? Al menos 5 contratos importantes con socios árabes. Eso supone unos $100 millones en pérdidas de beneficios y la auditoría del personal costó 50,000. Calcule usted mismo cuál es más rentable. Otra voz del público. Pero si todas las criadas se convierten en administradoras, ¿quién limpiará? Jazmín sonrió. ¿Crees que todas las criadas son genios ocultos?
No, la mayoría son personas comunes y corrientes en su lugar. Pero incluso un 5% del personal desubicado es una pérdida colosal. Y no se trata solo de dinero, se trata de destinos humanos. En la pantalla apareció la fotografía de una mujer mayor con uniforme médico, María Rodríguez, 20 años de experiencia en enfermería. Pasó 10 años fregando pisos en nuestro hotel. Ahora es la jefa de enfermería de nuestro centro médico. Previno 2 infartos en huéspedes el mes pasado. Su conocimiento salvó vidas. De lo contrario, podrían haber seguido desperdiciando agua sucia. La siguiente diapositiva muestra a un joven asiático frente a una computadora. David Chen trabajaba como recepcionista, resultó ser un programador talentoso. Optimizó nuestro sistema de reservas en 2 meses. Ahorros de $200,000 al año. Thomas Johnson, antes era cargador, ahora gestiona nuestras redes sociales. El número de suscriptores se ha cuadriplicado. Las reservas directas a través de redes sociales han aumentado un 30%. Bradford Stevens se levantó de su asiento en la primera fila. Permítanme añadir, como director ejecutivo, que estaba categóricamente en contra de este programa. Pensaba que era un desperdicio de dinero. Estaba equivocado. Desastrosamente equivocado. En 3 meses, la productividad aumentó un 20%. La rotación de personal se redujo a la mitad. La gente dejó de renunciar porque vio que tenía la oportunidad de crecer. Gracias, señor Stevens, pero quiero hablar de algo más que solo números. Seamos sinceros, muchos de ustedes ahora están pensando, esa es una buena historia, pero no la vamos a permitir. ¿Por qué? Porque no creen que una empleada doméstica pueda hablar 7 idiomas, que un portero pueda ser programador, que un cargador entienda de marketing. Ella hizo una pausa. ¿Sabes qué es lo más aterrador? No es que no veamos talento, es que la gente deja de creer en sí misma. Después de 3 años fregando pisos, casi creí que ya no era capaz de nada. Casi me doy por vencido. Y hay millones como yo. La mujer del traje se puso de pie. Soy Cynthia Parker, directora de Recursos Humanos de Imperial Plaza. Quiero admitir que me equivoqué. Hace 3 años, Yasmín acudió a mí. Traía un currículum. Una maestría en lingüística de Harvard, 7 idiomas, unas prácticas en la ONU. ¿Sabes lo que le dije? No tienes experiencia en el sector hotelero y le sugerí que empezara como camarera de pisos. Demuéstralo y te ascenderemos. Una excusa clásica, ¿verdad? El salón se volvió ruidoso. No soy un villano, solo seguía las instrucciones. Vi un diploma, no una persona. Vi falta de experiencia, no potencial. ¿Y cuántos talentos he pasado por alto en 20 años de trabajo? Da miedo imaginarlo. Jazmín asintió. Gracias por tu honestidad, Cynthia. Por eso dirige nuestro programa de búsqueda de talentos. Quien admite un error no lo vuelve a cometer. Un joven en la última fila levantó la mano. ¿Y qué pasa con quienes realmente no tienen ningún talento especial? ¿Se quedarán en el fondo? Esa es una gran pregunta. Primero, no hay gente sin talento. Hay gente con talentos sin explotar. Segundo, incluso si alguien es solo una buena criada, ¿es eso motivo para pagarle una miseria? ¿Es motivo para tratarla como si fuera un mueble? Señaló la pantalla donde aparecían las estadísticas. Tras el lanzamiento del programa, aumentamos los salarios de todo el personal de servicio en un 25%. ¿Saben qué pasó? La calidad de la limpieza mejoró, las quejas disminuyeron. La gente empezó a trabajar con pasión porque se sentía valorada. Pero esto aumenta los costes. Sí, 3 millones al año y los ingresos aumentaron en 8 millones. Empleados felices significan clientes felices. Una fórmula simple que de alguna manera todos olvidan. Un hombre mayor con un traje caro se puso de pie. George Hammond, Platinum Network. Tengo una pregunta personal. Le ofrecieron 300,000 al año en Dubái. ¿Por qué se conformó con 150? Jazmín se quedó en silencio. Porque el dinero no es lo más importante. Lo que importa es la oportunidad de cambiar algo. En Dubái solo sería un traductor bien pagado. Aquí estoy cambiando el sistema, cambiando vidas. Eso es más valioso que cualquier cantidad de dinero. Hermosas palabras, pero en un año te arrepentirás. Quizás, y quizás,
dentro de un año, cientos de hoteles lancen programas similares. Miles de personas tendrán una oportunidad y el mundo será un poco más justo. ¿Vale la pena arriesgar $300,000 por eso, no crees? La sala estalló en aplausos. Después de la conferencia, un joven periodista se acercó a Yasmín. ¿Puedo hacer una pregunta para nuestra revista? Ciertamente. Te has convertido en un símbolo, un icono del éxito desde abajo. ¿Cómo te sientes? Es raro. No soy un héroe. Simplemente estuve en el lugar correcto en el momento correcto. Y también estaba tan desesperado que rompí todas las reglas. Pero lo arriesgaste todo. Cuando no se tiene nada que perder, es fácil arriesgarse. Es más difícil para quienes tienen algo que perder arriesgarse, como Bradford, quien apoyó el programa, como Cynthia, quien admitió sus errores. Son verdaderos héroes. Última pregunta. ¿Qué les dirías a aquellos que ahora están lavando pisos pero sueñan con más? Jazmín pensó, no te rindas, aunque parezca que a nadie le importan tus talentos, aunque te rechacen por enésima vez. Tu momento llegará, solo prepárate para no perdértelo. Y tampoco te avergüences de tu trabajo. Yo no me avergüenzo de haber limpiado baños. Es parte de mi camino, parte de mi historia. Y eso es lo que hace real mi victoria. Esa noche, Yasmín estaba sentada en su oficina. En su escritorio había una carta del jeque Al-Rashid. La oferta de trabajo seguía vigente. 300,000 al año. Dubái. Una vida de lujo. Miró la otra carta, de María Rodríguez. Breve, escrita a mano. Gracias, me devolviste la vida. Y tercero, de Tomás. Mamá llora de felicidad todos los días. Dice que ahora puede contarles a todos los vecinos que su hijo no es cargador, sino gerente. Gracias por creer en mí. Yasmín tomó la carta del jeque y la guardó con cuidado en el cajón del escritorio. Quizás algún día, cuando termine lo que empezó aquí. Sonó el teléfono. Bradford. Yasmín, tenemos un problema. Llega una delegación de Japón. No tenemos traductor de japonés. Revisa el turno de noche. Seguro que alguno de los guardias sabe japonés. ¿Estás bromeando? Para nada. Solo pregunta. Te sorprendería cuánto talento se esconde en los lugares más inesperados. Lo comprobaré. Y Yasmín, gracias por todo. No soy yo quien necesita las gracias. Gracias por darme una oportunidad. No todos tienen tanta suerte. Colgó y miró por la ventana. Abajo, en la calle, miles de personas se apresuraban a sus asuntos. Camareros, limpiadores, mensajeros, conductores. En cada uno de ellos había talento potencial. En cada uno de ellos un potencial sin explotar. ¿Cuántos de ellos son futuros directores, inventores y artistas? ¿Cuántos genios lavan platos en restaurantes? ¿Cuántos políglotas reparten pizza? Nunca lo sabremos, porque no miramos, no vemos a la persona detrás del uniforme, no buscamos el talento detrás del trabajo rutinario. Yasmín sacó del cajón su uniforme de solterona, gris, descolorido, con restos de lejía. Lo colgó en la pared de la oficina, que lo dejara colgado, que le sirviera de recordatorio. Que detrás de cada trapeador podría haber una persona con estudios en Harvard, detrás de cada carrito de limpieza, un futuro director ejecutivo, detrás de cada simple trabajador hay una personalidad compleja con una historia única. Solo necesitas aprender a ver, solo preguntaba, solo dale una oportunidad. Es tan simple y tan difícil al mismo tiempo, pero si no empezamos a cambiar nosotros, ¿quién lo hará? Y si no ahora, ¿cuándo?